Tú eres el Mesías. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Llegamos al domingo 24 del tiempo durante el año. Y en este domingo iniciamos el recorrido de la segunda parte del Evangelio de Marcos. Esa segunda parte nos lleva a un largo camino de instrucción que tiene Jesús con sus discípulos. Lo que se contiene entre 8:27 y 10:52, podríamos titularlo tranquilamente el seguimiento del Mesías crucificado. Es el proceso de los discípulos y Jesús aprovecha este camino hacia Jerusalén, todo el recorrido en Marcos, para instruirlos en dos sentidos. Por un lado, los instruye en el camino con el significado teológico que tendrá la figura del camino. Y por otro lado, los instruye en la casa. Son los dos ambientes formativos del discipulado, el camino y la casa. El primer texto que escuchamos este domingo contiene dos partes. Primero, la confesión de fe de Pedro, una confesión que nace de una pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego la segunda parte, que será el primer anuncio de la pasión. Si pudiéramos decir algo sobre la primera parte del texto, tendríamos que reconocer, primero, que la confesión de fe de Pedro lleva a descubrir que hay una respuesta distinta a la que la gente se planteaba frente al ministerio, frente al ser de Jesús. La gente ve en Jesús el pasado, ven los profetas que ya pasaron, ven los personajes del pasado. Pedro ve un futuro, porque ve en él la restauración. Pero esa restauración mesiánica que ve Pedro es la restauración que podía soñar cualquier persona con un ideal nacionalista, de un cambio en las políticas y en la estructura de gobierno en Israel. Jesús tendrá que instruir realmente durante todo el camino para que esa idea de mesianismo cambie y esté vinculada siempre al elemento de la cruz. Y ahí viene la segunda parte del texto, que será el primer anuncio de la pasión. Jesús les anuncia que va camino a Jerusalén, y ese camino a Jerusalén es camino a la muerte. Pero también encuentra la reacción por parte de Pedro, que se lo lleva aparte. Mientras Jesús anuncia delante de todos en el camino, Pedro lo saca del camino, se lo lleva aparte para increparlo sobre lo que no podría ser realmente el modelo que él tiene de mesianismo. Y Jesús aprovecha inmediatamente para hacer una instrucción a sus discípulos sobre el sentido de la cruz. Pero fundamental, una experiencia que nace de ese anuncio y de esa réplica que hará Jesús. Ser discípulo es ponerse detrás de Jesús. Ser discípulo es ir detrás de Jesús, es pisar en las huellas que deja el Mesías crucificado. En este domingo pidámosle al Señor a nosotros que no soñemos con un cristianismo ideal y desconectado de la historia. Es el cristianismo donde la cruz se convierte en protagonista, donde Jesús, el Mesías crucificado, nos va marcando el camino. Que Dios les bendiga y que le pidamos en este domingo al Señor que, congregados en torno a la comunidad que celebra su fe, podamos experimentar la necesidad permanente de decir sí a la vocación a la que el Señor nos ha llamado, de ser discípulos caminando detrás de sus huellas. Palabra, si es que aún me queda voz y si logro articular